En esta ocasión estaremos hablando de paralelismos en el libro de los Hechos. Iniciemos con una oración. Padre Celestial, estamos viviendo momentos turbulentos y tu palabra es lámpara a nuestros pies. Te ruego que nos ayudes a discernir con base en tu palabra lo que necesitamos saber para los tiempos en los que estamos viviendo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Quiero hablar acerca de algunos de los paralelismos que se encuentran en el libro de Hechos, porque considero que estamos en el periodo de tiempo en el cual la lluvia tardía será derramada. Y la lluvia temprana es muy similar a la lluvia tardía. Ahora, ¿cuáles fueron las condiciones que estuvieron presentes en la lluvia temprana? Y podemos encontrar esta información en el libro de los Hechos. Así que vamos o tenemos la necesidad de explorar una vez más el libro de los Hechos para ver si es posible encontrar paralelismos con los tiempos en los que estamos viviendo actualmente. En Hebreos 13:8 encontramos que Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Y el verso nuevo dice, no os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. Es decir, no consumamos alimentos que no son sustanciosos. Estudiemos la palabra y descubramos cuál es la voluntad de Dios para el tiempo en el que estamos viviendo. La guerra entre Cristo y Satanás ha arraciado desde el preciso momento en el que el pecado se manifestó en las cortes celestiales. Y si no analizamos los acontecimientos mundiales a la luz del conflicto encarnizado entre Cristo y Belial, perderemos el rumbo en el mar de información que el mundo ofrece. Me gustaría compartir con ustedes un pasaje del Espíritu de Profecía y dice, hay intereses eternos en que están en juego para cada uno de nosotros. Todos seremos probados y tentados. Muchos hoy en día actúan como si el mal no existiera, ni el intentador, ni el conflicto entre el bien y el mal, a menos de que nos demos cuenta de que tenemos algo contra lo cual contender. Nuestros pies resbalarán en el intento. Alguien vendrá a nuestras congregaciones con un mensaje y seremos incapaces de discernir entre la luz y la oscuridad. Y seremos propensos a aceptar la oscuridad como si fuera luz. Apocalipsis 3:3 dice, acuérdate pues de lo que has recibido y oído, guárdalo y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Si no vemos la batalla a la luz del conflicto entre el bien y el mal, no podremos discernir lo que ocurre en nuestro mundo hoy. Y es necesario conocer de qué trata esta enemistad. Trata acerca de Cristo y su gobierno. Cuando predicas acerca de Jesucristo y cuando predicas acerca de los principios de su gobierno, puedes entonces tener la seguridad de que habrá conflicto de por medio. Los temas de la ley y la gracia, justicia y misericordia, el contraste entre la justicia y la injusticia han estado presentes a lo largo de la historia y a su vez han despertado contiendas, inclusive hasta el punto de provocar el martirio de fieles en la hoguera debido a la postura que adoptaron con respecto a estos asuntos. Así que vamos al libro de Hechos y veamos si es posible obtener alguna vislumbre, ya que, ya que vivimos en una situación similar en tiempos modernos. ¿Qué ocurrió durante el Pentecostés? Tengamos en cuenta que en esta ocasión tuvo lugar el derramamiento del Espíritu Santo y como resultado ocurrieron sucesos inusuales, por ejemplo, el don de hablar en lenguas. Pero por favor recuerden que dichas lenguas eran reales, dialectos, nuestra propia lengua materna. Y así fue como los presentes escucharon lenguas, o escucharon más bien la proclamación de las obras maravillosas de Dios. Y Hechos 2:41 dice que así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Pedro había dado un emotivo discurso condenándolos por sus acciones al crucificar a Jesucristo. Y fueron conmovidos. Y en un solo día 3,000 personas fueron añadidas al pueblo de Dios. Cabe recordar que inicialmente el Evangelio fue predicado a los judíos solamente. Y ese es un punto muy importante. Leemos en Mateo 10:5-6. A estos dos envió Jesús y les dio instrucciones diciendo, por camino de gentiles no vayáis, y en ciudades samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Si nos adentramos, inclusive, en el libro de Hechos, vamos a ver y tratamos más bien de descifrar cómo lidiaron con esto los discípulos y los convertidos. Y veremos que en Hechos 11:19 dice lo siguiente. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Los judíos conocían la Torá, poseían la palabra de Dios, entendían la ley y los ritos que les fueron enseñados desde su niñez.
Hoy, hoy vivimos una realidad diferente. Hoy pareciera que la gente ha perdido de vista lo que la Biblia enseña, e incluso algunos creen que lo único que necesitamos saber es que Jesús murió por nosotros en la cruz y fuimos rescatados. Sí, es necesario predicar la justicia por la fe, pero hay algo más que eso. Jesús no solo es nuestro redentor, sino que también es nuestro rey y preside un gobierno y tiene una ley. Y Satanás odia y desprecia los preceptos de Dios porque por ellos fue expulsado del cielo, ya que transgredió la ley de Dios. Así que si emprendemos un recorrido a través de los distintos capítulos del libro de Hechos, podremos encontrar información acerca de qué podemos esperar en los tiempos en los que estamos viviendo. Y comenzaremos con el apedreamiento de Esteban, ya que es un momento crucial de la historia cristiana. A partir de dicho suceso, el Evangelio se empezó a predicar a los gentiles. En dicho evento, Saulo fue constreñido y llamado a ser apóstol a los gentiles. Y Esteban había dado un discurso magistral. Y la audiencia crujía sus dientes de enojo al oírlo. ¿Y qué fue, pues, lo que dijo que los enfureció tanto? Hechos 7:35, Esteban estaba comparando a Moisés con Jesús y les explicaba a los judíos que habían rechazado a Jesús porque profesaban ser discípulos de Moisés. Y si nos detenemos a analizar, Moisés había dirigido la atención del pueblo a aquel que vendría después de él, el cual sería mayor que él, y por lo tanto debían atender a los que les decían. Sin embargo, hicieron todo lo contrario. Vamos a leer lo siguiente en Hechos 7:35, a este Moisés, a quien había rechazado, diciendo: ¿quién te ha puesto por el gobernante y juez? Y este lo envió Dios como gobernante y libertador por mano del ángel que se le apareció en la zarza. Así que aquel que había intervenido en aquella discusión entre los israelitas y un egipcio fue rechazado por ellos. Pero este otro se convertiría en rey y libertador. Y entonces Esteban hace esta comparación con Jesús, el cual fue rechazado por ellos y clavado en una cruz y se convertiría en el rey y libertador. En Hechos 7:51 a 53, Esteban les dice: duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistéis siempre al Espíritu Santo como vuestros padres. Así también vosotros. ¿El cual de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores? Vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. ¿No les parece fascinante que la misma nación que proclamaba ser observadora de la ley y que se desvía por los asuntos de la ley había quebrantado esa misma ley al convertirse en asesinos? El capítulo 8 de Hechos habla acerca de las obras de Felipe y presenta la historia de la conversión del etíope. Y también cuenta la historia de Simón el mago. Es conveniente recordar que Simón el mago fue el que creía que podía comprar el Espíritu Santo. Y Pedro, quien luego sería introducido en esta situación, lo condenó por su descaro al osar pensar que podía comprar el poder de Dios. Es interesante notar que este mismo Simón el mago después se convertiría en hechicero del emperador Nerón. Inclusive algunos aseguran que este Simón se convirtió en Simón Pedro, la roca. Así que aquel hombre que fue el hechicero de Nerón, a la postre se convertiría en Simón Pedro. Pero no profundicemos en eso. Continuemos. Así que en Hechos capítulo 9 encontramos la conversión paulina. No profundizaremos demasiado en la conversión como tal, pero sin embargo mencionaré que cuando Saulo iba en camino a perseguir al pueblo de Dios, recibe una visión de Jesucristo y queda ciego. Es importante resaltar que Jesús no solamente lo conmocionó, sino que lo envió a que esperara en un lugar específico hasta que le fueran dadas instrucciones de cómo accionar. Entonces el Señor apareció a Ananías y le comunicó que Saulo estaba orando y que fuera a abrirle los ojos. Ananías entonces se turbó y alegó con Dios a preguntarles: ¿sabes todo lo que ha hecho esta persona? El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Así que cuando los judíos rechazaron al pregonero del Evangelio al matar a Jesús, su condición de portaantorchas no terminó. Sin embargo, cuando apedrearon a Esteban y atacaron al pueblo de Dios, en ese momento su comisión como heraldo del Evangelio terminó para ellos como nación. No en el plano individual, sino como nación, colectivamente. Y así fue como el Evangelio fue a los gentiles. Y Dios lo confirmó al dar a Pedro una visión, la cual podemos encontrar en Hechos capítulo 10. En la visión, Pedro recibe una sábana de lo alto y una voz le indica que debe consumir los animales inmundos que se encuentran en la sábana. Y Pedro responde: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás.
Acto seguido, 3 personas llegan a donde Pedro se encontraba. En 3 ocasiones Pedro tuvo la visión. 3 personas aparecen en la puerta. Entonces Pedro lleva testigos con él y va a la casa de Cornelio. Lo primero que dice es: vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que ningún hombre llame yo común o inmundo. Y entonces les predica. Recibe el Espíritu Santo y ellos se bautizan. En consecuencia, Pedro recibe una lluvia de críticas. Pero dicho suceso fue la confirmación de que el Evangelio debía ser predicado a los gentiles después del apedramiento de Esteban. Por otro lado, Pablo estaba predicando en el lugar que se perfilaba como el centro del cristianismo, es decir, Antioquía, ¿no? Y mientras allí predicaba, podemos ver qué tipo de situación afrontó Pablo. En Hechos capítulo 13, 44 y 45, leemos que predicó a los judíos primero y luego los gentiles vinieron a preguntarle si estaría dispuesto a repetir sus enseñanzas el siguiente sábado. El siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Pero viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Este es un patrón recurrente que vamos a encontrar siempre en el libro de Hechos. Primero, Pablo predica a los judíos. Algunos de ellos aceptan las enseñanzas, pero la mayoría las rechazan completamente. Acto seguido, Pablo predica a los gentiles, predica el mismo mensaje, los judíos se enfurecen cuando los gentiles lo aceptan y empiezan a contradecir y a blasfemar. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: a vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. Porque así nos ha mandado el Señor, diciendo: te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. ¿Cuál es la consecuencia? Un pero. Hechos 14:2 dice: pero los judíos que no creían excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. En lo que respecta a nosotros y los tiempos en que estamos viviendo, podemos esperar un conflicto muy similar. Ahora, cuando hablamos de los judíos en el libro de Hechos, ¿de dónde vendrá nuestra oposición al final de los tiempos? Les aseguro que vendrá de los mismos creyentes. Es decir, provendrá de aquellas iglesias que acepten a Jesucristo como su Salvador, pero no aceptan el paquete completo. En el tiempo de los judíos, el mensaje fue dado primeramente a ellos, pues ya conocían la Torá. En este tiempo estamos predicando a las iglesias que comprenden la creencia que Jesús es el Salvador, pero no comprenden que su gobierno tiene como base las enseñanzas de su ley. Y de esta manera tendremos un conflicto similar en los tiempos en los que estamos viviendo. Habrá contradicciones, habrá blasfemias y se harán intentos por abrogar y pisotear las enseñanzas de aquellos que pregonan el Evangelio eterno, el Evangelio en su totalidad. Así que podemos esperar oposición. ¿Cuánta? Bueno, cuando Pablo predicó en Listra, el lugar al que tuvo que huir. Hechos 14:19 dice: entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio. Entonces ellos huyeron de Listra y lo siguieron, y lo siguieron. Y habían ciertos judíos de Antioquía y de Iconio que persuadieron a la multitud y, habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. Era tanta la oposición y su enojo que no tenían límites, que estaban dispuestos aún a apedrear a una persona. Afortunadamente, Pablo no murió a raíz de este apedreamiento. Y por eso es que en Hechos 14:22 dice: confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Hermanos y hermanas, si esto sucediera durante la lluvia temprana, podemos esperar sucesos similares durante el derramamiento también de la lluvia tardía. Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Ahora, ¿cuáles eran los asuntos más sobresalientes durante la época de la lluvia temprana? Dios, en su infinita sabiduría, escribió meticulosamente estas cosas de modo que nosotros, su pueblo, podamos ser fortalecidos en los días en los que estamos viviendo. Hechos 15 es un capítulo maravilloso, ya que es el escenario que presenta un cambio de enfoque del interior de la iglesia a su exterior. Con frecuencia es más peligroso considerar las cosas que provienen de dentro, comparándolas con aquellas que provienen de afuera. Cuando hablamos de cosas externas, podemos sin duda esperar sucesos tales como el apedreamiento. ¿Pero qué podemos esperar internamente? Entonces, algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos.
como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiese Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Así que, ¿cuál era el meollo del asunto? El asunto era el siguiente: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podréis ser salvos. ¿Podemos esperar asuntos de esta naturaleza en los días en los que estamos viviendo? A menos de que hagas tal y tal cosa, o a menos de que creas en tal y tal cosa, no podrás ser salvo. ¿Acaso tenemos asuntos tales en la iglesia hoy en día? La respuesta es, claro que sí. Tales asuntos han permeado nuestra iglesia. Somos testigos de asuntos en la iglesia en los cuales la hermandad asegura que a menos de que la persona acepte su perspectiva de Dios, no podrá ser salva. Tenemos sucesos en la iglesia en los cuales los miembros aseguran que a menos de que las personas alcancen cierto nivel de perfección, estas no podrán ser salvas. Hay personas en la iglesia que aseveran que si las fiestas no se santifican tal cual lo hizo Moisés, las personas no pueden ser salvas. Y como resultado, los debates teológicos y las disputas parecen no tener fin. ¿Cuál era el mensaje que Pablo había recibido de Dios? Te convertiré en apóstol a los gentiles. Ve y predica el evangelio. Lamentablemente, Pablo y Bernabé ahora estaban siendo confrontados por motivos de esta controversia. Finalmente, acuerdan buscar el consejo de los apóstoles y es así como son enviados a inquirir acerca del asunto. Y llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Me cautiva la manera en la cual la Biblia presenta este asunto. Cuando Pablo y Bernabé fueron hechos parte de esta controversia, la Biblia es clara al decir que Pablo y Bernabé tuvieron una discusión y contienda no pequeña con ellos. ¿A qué se refiere la Biblia con esto? Bueno, la Biblia hace alusión a que hubo una discusión acalorada y de grandes proporciones. ¿Qué sucede por otro lado en Jerusalén? El caso es expuesto a los líderes de la iglesia. Dicen Hechos 15, 5 al 7, pero algunos de las sectas de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer este asunto. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó. Después de mucha discusión, esos asuntos consumen tiempo, mis hermanos. Consumen bastante tiempo. La gente dedica tiempo y energía a asuntos como este. ¿Debería ser de esta manera o debería ser de otra manera? Y mientras dedicamos tiempo y esfuerzos en resolver disputas internas, la gente se está perdiendo allá afuera. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo, varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y que también creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. ¿Sabemos cuál fue el desenlace? Santiago se levanta y, como vocero, pronuncia las siguientes palabras a partir del versículo 19. Por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Porque Moisés, desde tiempos antiguos, tiene en cada ciudad quien no predique en las sinagogas, donde es leído cada día de reposo. En otras palabras, no nos hostiguemos, no hostiguemos a los gentiles con estas cosas. ¿Desechó Santiago el mensaje de salud en ese entonces? No. Había ciertos aspectos de los escritos de Moisés que aún eran considerados vigentes en aquel entonces. Así que la respuesta fue clara. No molestemos a los gentiles con estas cosas. Cualquiera pensaría que así acabaría este asunto, pero no fue así. Versículo 22 dice, entonces apareció bien a los apóstoles y a los ancianos, con toda la iglesia, elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé. A Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, varones principales entre los hermanos. ¿Pueden imaginarse qué hubiera pasado si Pablo y Bernabé hubieran regresado solos a Antioquía y hubieran dicho, como iglesia hemos decidido que no es necesario circuncidar a los gentiles? ¿Les hubieran creído? No, no les hubieran creído. En aquella época no existía el correo electrónico, tampoco el teléfono, así que les hubiera llevado meses resolver este asunto. Por lo tanto, enviaron hermanos prominentes con Pablo y Bernabé y escribieron por conducto de ellos, los apóstoles y los ancianos y los hermanos, a los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía, en Siria y en Cilicia. Salud. Esto está en Hechos 15, 23. Es evidente, pues, que la iglesia entera había tomado esta decisión. Sin embargo, es también problemático el hecho de que las traducciones modernas hayan insertado una coma donde no corresponde. Y esto tiene como resultado la apariencia de que la dicha decisión fue tomada única y exclusivamente por los apóstoles y los ancianos, sin tomar en cuenta la hermandad con el texto recibido. Ese es el caso. Por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras perturbando vuestra alma, mandando circuncidaros y guardar la ley. Nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a vosotros con nuestros amados Bernabé y Pablo, hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también de palabra os harán saber lo mismo.
Podemos ver que fueron enviados testigos. ¿Y con esto se resolvió el asunto? De ninguna manera. Los mismos individuos que tomaron la decisión fueron influenciados o persuadidos. Por supuesto que sí fueron influenciados. Con el tiempo, eso se tornó en un enorme conflicto. Tales fueron las proporciones de la disputa que inclusive Pablo tuvo que reprender a Pedro, quien había sido persuadido por ciertos hombres que habían sido enviados por Santiago, el mismo que había anunciado que la circuncisión ya no era necesaria. Y sin embargo, la controversia no terminó allí. Hoy en día experimentamos las mismas situaciones en nuestras iglesias. Surgen conflictos en los que la gente afirma que, a menos de que las personas tengan exactamente la misma forma de ver las cosas, no pueden ser salvas. Y no importa cuánto se les predique, no importa cuántas veces se deliberen las juntas de consejo, el problema no termina allí, ya que está diseñado para distraernos de nuestro objetivo principal, predicar el mensaje de los tres ángeles al mundo entero. Podemos esperar estos embates internos, pero de acuerdo con la luz que tenemos, no debemos de involucrarnos tanto en esos asuntos que no prediquemos el mensaje de Dios al mundo. Resulta interesante que el rompimiento entre Pablo y Bernabé con el tiempo provocara que Pablo tomara a Silas y lo llevara con él. Y Bernabé, a su vez, tomara a Marcos, quien fuera el punto de tensión inicialmente. Y esto dio como resultado la creación de dos equipos. Así que Dios duplicó el personal y fue esto una nueva forma de lidiar con las circunstancias. Ahora, ¿qué sucedió cuando Pablo y Silas fueron a predicar el Evangelio en los distintos lugares a donde se dirigían? Una vez más, la Biblia nos relata una interesante historia. Aquí en Hechos 15:39 dice lo siguiente: y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre. Y resulta interesante ver que cuando Pablo llega al lugar donde iba a predicar, encuentra a un joven llamado Timoteo, cuya madre era judía y cuyo padre era griego. ¿Qué hace Pablo a continuación? Curiosamente, Pablo toma a Timoteo y lo circuncida. ¿No le resulta asombroso que el mismo Pablo, que se enfrentó tan agudamente a aquellos que proclamaban y defendían la circuncisión por guardar las apariencias, no les parece maravilloso que circuncidara a Timoteo? Es necesario que aprendamos de estas lecciones. Hechos 16:19 nos relata cómo una muchacha que tenía espíritu de adivinación sigue a Pablo y a Silas y proclama cosas interesantes. Ella decía: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncia el camino de salvación. Entonces Pablo se vuelve a ella y la reprende porque se da cuenta que el espíritu de la muchacha era maligno. Pero viendo sus amos que habían salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro, ante las autoridades, y presentándolos a los magistrados, dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Eso está en Hechos 16:19 al 21. ¿Podemos esperar sucesos similares en los tiempos en los que estamos viviendo? ¿Habrá personas quienes prediquen el Evangelio con poder y reprendan causando el enojo de las personas, las cuales los llevarán ante magistrados y dirán: estos enseñan doctrinas contrarias a nuestras costumbres y van en contra de nuestras leyes? Considero que seremos testigos de situaciones similares cada vez más, con más frecuencia. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberlos azotados mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. Ahora imaginémonos que en nuestros días se nos asigna la tarea de predicar un sermón acerca del sábado. A continuación, imaginamos a aquellos que invocan a Dios y realizan milagros de adivinación y constantemente, según ellos, reciben visiones de Dios. Solo basta con echar un vistazo al internet para darse cuenta que lo que están haciendo estos megas predicadores hoy en día, y cómo arguyen que tienen un mensaje de Dios para su pueblo y predican, miles de personas inundan sus iglesias y el dinero llena sus arcas. Sin embargo, la Biblia es clara al declarar que si nuestro andar no está en armonía con los mandamientos de Dios, entonces el Espíritu no proviene de Dios. ¿Qué pasaría si nos diéramos a la tarea de predicar el sábado, el cual es el séptimo día, el sábado del Señor, no el primer día de la semana? ¿Y qué pasaría cuando la adoración en domingo se convierta en ley? ¿Acaso no daríamos o no dirían que enseñamos las costumbres que para los romanos no son lícitas recibir ni hacer? Pero resulta interesante que en medio de la situación en que vivimos por el coronavirus, con el colapso económico de muchos países, son cada vez más las voces que se alzan para decir que tenemos que recuperar el tiempo perdido durante la contingencia e implementar una semana laboral de 6 días. Y entonces algunos alzan las manos y dicen: disculpen, no podemos apegarnos a estas propuestas porque el séptimo día es el día de reposo del Señor. ¿Acaso estas personas no serían acusadas de promover doctrinas que van en contra de la ley, de lo que los gobiernos implementan para salvarnos de las circunstancias que estamos viviendo?
Estoy seguro que estos mismos acontecimientos sucederán con nosotros también. Y es interesante notar que mientras se encontraban en la cárcel, después de haber sido azotados, Hechos 14:25 dice, pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. El concepto de la medianoche aparece de forma recurrente en toda la Biblia y hace alusiones a un momento crucial y final. Y debido a que estamos viviendo los sucesos de medianoche de este mundo, podemos esperar hacer frente a las mismas situaciones que afectaron a los discípulos. Y aconteció que a la medianoche Jehová hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto. Éxodo 15:29. El concepto de la medianoche en la Biblia se repite constantemente. Mas Sansón durmió hasta la medianoche y a la medianoche se levantó y tomando las puertas de la ciudad con sus dos pilares y su cerrojo, se le echó al hombro y se fue y se la subió a la cumbre del monte que estaba delante de Hebrón. Jueces 16:3. Se refiere al juicio de medianoche. Las puertas de la ciudad representan el juicio y Sansón simbólicamente colocó el juicio en la cumbre del monte. Vivimos en el tiempo del juicio. Tenemos que afianzar las puertas de la ciudad y llevarlas hasta el punto más alto del monte para que todos puedan verlas. Y una vez allí colocadas, tenemos que pregonar que habrá un juicio y que Dios juzgará el mundo conforme a su ley. Y a la medianoche se oyó un clamor, aquí viene el esposo. Salí a recibirle. Estamos viviendo en este tiempo precisamente. Hechos capítulo 17 narra la historia de Pablo en Tesalónica. Y una vez más nos encontramos con la proverbial palabra pero. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos, gran número, y mujeres nobles, no pocas. Entonces los judíos, que no creían teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad, y asaltando a la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Pero, bueno, están buscando por Pablo y no lo encontraron. Sigue diciendo, no hallándolos, trajeron a Jasón y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando, estos que trastornan el mundo entero también han venido acá, a los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, el cual es Jesús. ¿Creen ustedes que tendremos este enfrentamiento entre César y Jesús? Por supuesto. César tiene una ley. ¿Quién es César? ¿Cuál era su título? ¿Acaso no era su título Pontifex Maximus? Bien, ¿quién importa ese título hoy en día? ¿Acaso no es el obispo de Roma? ¿Quién importa el título de Máximo Pontífice? ¿Acaso el Papa no tiene una ley? Sí, él tiene una ley. ¿Es esa ley contra la ley de Dios? Por supuesto. La ley de Dios lleva por nombre los 10 mandamientos, los cuales han sido cambiados por Roma. De modo que seremos testigos de exactamente la misma situación. Y como dice Hechos 17:8, y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad, porque los decretos de César contradicen las enseñanzas de Pablo. Experimentaremos precisamente la misma situación en nuestros días, pero obtenida fianza de Jasón y de los demás, lo soltaron. Es decir, Jasón fue multado. Resulta interesante que muchos gobernantes han dicho que si la ciudadanía se atreve a criticar sus métodos y formas, el resultado serán multas e incluso la cárcel. Nos dirigimos hacia el mismo debacle. Y el resto del capítulo 17 relata las enseñanzas de Pablo en Atenas, en las cuales no profundizaremos. Sin embargo, quiero mencionar el hecho de que algunos líderes de la sinagoga creyeron en el mensaje de Pablo y nuevamente nos encontramos con más peros. En Hechos 18:12 tenemos lo siguiente. Pero, siendo Galión proconsulor de Acaya, los judíos se levantaron en común acuerdo contra Pablo y lo llevaron al tribunal. Este es un patrón recurrente. Podemos esperar una batalla monumental entre aquellos que predican los mandamientos de Dios y los que predican los mandamientos de hombres. La Biblia señala el sistema religioso que ha confundido a otros con respecto a la palabra de Dios porque los ha hecho beber del vino de la falsa doctrina de Babilonia. ¿Y cuál fue esa falsa doctrina? Hay dos elementos que forman parte del fundamento de la falsa doctrina. Número uno, la inmoralidad del alma. La Biblia es clara en que sus enseñanzas, al declarar que los muertos en Cristo duermen hasta que llegue el momento de la resurrección. La Iglesia Católica Romana reconoce esta doctrina en su enciclopedia, pero proclama que a pesar de ello, la Iglesia enseña que el alma continúa viviendo. Después, la inmortalidad del alma, uno de los fundamentos de esta unión espiritual. El otro es la santidad del domingo, y ambos van en contra del testimonio bíblico. Podemos esperar grandes disputas. Con respecto a este caso en particular, cuando alguien es llevado ante el tribunal, en ocasiones, los jueces correspondientes se destacan por ser sabios, así como también existen aquellos que no son tan sabios. Esto es algo que también podemos esperar en el tiempo del fin. En Hechos 19, 13 y 14 leemos lo siguiente. Pero algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Esceva. Aquí, una vez más, encontramos la enseñanza de expulsión de demonios. Pero respondiendo el espíritu malo dijo, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Y entonces el espíritu inmundo se dispuso a sacudir a aquellos falsos maestros.
Podemos esperar la aparición de muchos falsos maestros en el mundo, quienes con gran pompa expulsan demonios en el nombre de Jesús mientras pisotean la ley de Dios. En la actualidad vivimos precisamente los mismos sucesos que acontecieron en la época del derramamiento de la lluvia temprana. Me parece interesante que cuando Pablo fue a Éfeso, y esto lo encontramos en Hechos 19, la problemática en este entonces era de índole financiero. Me fascina observar cómo durante la pandemia las economías mundiales se han pronunciado y aseguran estar en serios aprietos. Pero aún más, me llama la atención la metodología que implementarán para rectificar el rumbo. Leamos lo que la Biblia dice aquí en Hechos 19:23. Dice que hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino, acerca de esta secta que predicaba, es decir, Pablo y Silas. Porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana, daba no poca ganancia a los artífices. Aquí el asunto o inconveniente no era lo que Demetrio vendía, el asunto era el impacto que esto tenía en la economía. Pero veis y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a mucha gente con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Y no solamente hay peligro de que nuestro negocio venga a desacreditarse, sino que también el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. Podemos ver, pues, que esta deidad femenina era intocable y aparte la economía no debía ser perturbada. ¿Existe en nuestros días una deidad femenina a la cual el mundo entero adora? Por supuesto que sí. Y con esto no estoy haciendo alusión a la Virgen María que el mundo católico romano venera. Me refiero a la Madre Tierra, Madre Gai, quien sufre y se desangra y por lo tanto necesita el apoyo de la humanidad entera. Y a pesar de eso tenemos a esta gente que predica la ley de Dios y del sábado. ¿Acaso estas personas no estarán lastimando a la Madre Tierra cuando todo el mundo haya acordado observar el domingo como día de reposo para darle un respiro? ¿Esto en armonía con lo que la encíclica papal Laudato Si propone? ¿Acaso no veremos este patrón recurrente una vez más en nuestros días? Las personas se alzarán diciendo, esta gente está en férrea oposición al medio ambiente, esta gente pisotea a la Madre Tierra y por lo tanto son responsables de maltratarla. ¿Y qué decimos con respecto a la economía? Considera que estos sucesos están prontos a cumplirse. Después de estos acontecimientos leemos en el capítulo 20, como Pablo vino a Jerusalén, se detiene a predicar en Troas y su predicación se extiende más allá del sábado. Estando él en el aposento alto, ya oscuro, debido a que el primer día de la semana ya había entrado, Pablo predicó hasta la medianoche. Y es probable que su predicación haya sido tan extensa como la mía y el pobre de Eutico cayó desde una ventana y tuvo que ser resucitado. En este momento mi enfoque no es hablar de esos detalles. Me interesa más lo que Pablo le dijo a los creyentes de Troas con respecto a la actitud que debe predominar en los días en los que estamos viviendo. Y eso es lo que él dice en Hechos 20:19, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas. Y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Hermanos, podemos esperar lágrimas y tendremos que ser humildes al predicar estas cosas. Y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas. Es precisamente ese nuestro deber, predicar en público y de casa en casa, testificando a judíos y a gentiles. Debemos predicar a las diferentes iglesias y al mundo entero acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué significa arrepentirse? Significa apartarse de los caminos del mal, de estar en oposición con los preceptos de Dios, a estar en armonía con aquellos. Ahora, he aquí, ligado yo en mi espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer. Aquí Pablo habla acerca de los acontecimientos en Jerusalén y continúa diciendo en el versículo 24, pero ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesucristo para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Es precisamente precisamente debería ser nuestra actitud. Pero en ninguna cosa hago caso. Permaneceré en pie por la gracia de Dios como la brújula al polo. Ni estimo preciosa mi vida para mí mismo. Hoy en día, esparcir el mensaje debe ser nuestra mayor prioridad, firme como la roca a los principios evangelísticos. Y él lo repite en el versículo 27. Pablo hace hincapié y lo dice, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. No podemos predicar mensajes de tibieza o pocos entusiastas. Tenemos que anunciar la verdad tal cual es. No podemos suavizarla para complacer los oídos de nuestros oyentes. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán el rebaño. Surgirán muchos falsos maestros en la iglesia, pero eso no convierte a la iglesia en Babilonia.
Pero es un hecho que podemos esperar el surgimiento de la iglesia de falsos maestros, a la ley, al testimonio, y si no hablaran conforme a eso es porque no les ha amanecido. Hagamos uso de los filtros establecidos por la palabra de Dios. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificarlos y daros herencia en todos los santificados. Ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. En todo os he enseñado que, trabajando así, se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús, quien dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Nuestro deber no es únicamente predicar a aquellos que están fuera, sino también apoyar y confirmar a aquellos que están tan valientes en la fe. Necesitamos mostrar valentía y fortaleza, ya que existe gente que está librando batallas, personas que no tienen la misma experiencia que los demás y viven en incertidumbre. Necesitamos mostrarles que creemos firmemente en la palabra de Dios. A continuación, en Hechos 21, se nos relata la triste historia de Jerusalén cuando Pablo visita la hermandad. Cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con gozo. En el versículo 19 al 24, la Biblia dice lo siguiente: a los cuales, después de haberlos saludado, les contó una por una las cosas que Dios había hecho entre los gentiles por su ministerio. Cuando ellos lo oyeron, glorificaron a Dios y le dijeron, ya ves, hermano, cuántos millares de judíos hay que han creído y todos son celosos por la ley. Pero se les ha informado en cuanto a ti que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés, diciéndoles que no circunciden a sus hijos ni observen las costumbres. ¿Qué hay pues? La multitud se reunirá de cierto porque dirán que has venido. Haz pues esto que decimos. Hay entre nosotros 4 hombres que tienen obligación de cumplir voto. Tómalos contigo, purifícate con ellos y paga sus gastos para que se rasuren la cabeza y todos comprendan que no hay nada de lo que se les informó acerca de ti, sino que tú también andas ordenadamente guardando la ley. Dice en el versículo 26 que Pablo tomó consigo a aquellos hombres y al día siguiente, habiéndose purificado con ellos, entró en el templo. Siempre existirá el miedo a lo que los demás puedan pensar. La gente comúnmente argumenta, no podemos ser tan directos, no podemos predicar de la manera en que estamos predicando, tenemos que ser considerados con nuestra audiencia. Si es necesario, transijamos y así demostrémosles nuestra solidaridad. Y lo cierto es que todos estos argumentos rayan en el ecumenismo y conducen a la muerte. Pablo no debió de haber prestado atención a este consejo, pero lo hizo. De hecho, hasta circuncidó a Timoteo. Y esto no hace más que demostrar lo difícil que puede resultar permanecer fieles y firmes a los principios que hemos recibido sin que uno u otro hermano intente influenciar la dirección en la que nos dirigimos. Y así el mensaje que predicamos no parezca tan diferente al de los demás. Somos un pueblo diferente, somos diferentes al proclamar el mismo Jesús que todos predican, pero a la vez también predicamos apego a sus principios y por lo tanto no podemos hacer concesiones ya que nos conducirán a la muerte. Conocemos lo que sucedió a continuación. Hechos 21:30 relata que toda la ciudad se conmovió. Es importante hacer notar que la Biblia, al decir la ciudad, se refiere a Jerusalén. Existe una ciudad hoy en día que se sienta sobre 7 colinas. Se le conoce como Babilonia la Grande. Así que toda la ciudad se conmovió y se agolpó el pueblo. Y apoderándose de Pablo, le arrastraron fuera del templo e inmediatamente cerraron las puertas y procuraron ellos matarle. Podemos esperar experimentar lo mismo. Tenemos que asirnos de Dios y no hacer concesiones. Aquellos que creen que por transgredir con sus acciones saldrán bien librados, sepan que eso no será así. Apegámonos a los principios bíblicos y permitamos que Dios sea nuestro protector. Toda la ciudad se conmovió. Wesley expande al respecto y comenta, de inmediato las puertas de la ciudad fueron cerradas para prevenir cualquier violación adicional del templo y para evitar que Pablo buscara refugio a los pies de los cuernos del altar. Babilonia se atrinchará en contra de la predicación del pueblo de Dios. Tenemos que estar apercibidos. A este hombre, prendido por los judíos y que iban ellos a matar, lo libré yo acudiendo con la tropa, habiendo sabido que era ciudadano romano. Y queriendo saber la causa por la que le acusaban, le llevé al concilio de ellos. Y hallé que le acusaban por cuestiones de la ley de ellos. Seríamos acusados de asuntos relacionados con la ley. Y hallé que le acusaban por cuestiones de la ley de ellos. Podemos esperar juicios en nuestra contra tocantes a la ley de Dios, pero que ningún delito tenía digno de muerte o de prisión. Sin embargo, esta fue la respuesta de los judíos. Porque hemos hallado que este hombre es una plaga y promotor de sediciones entre todos los judíos por todo el mundo y cabecilla de la secta de los nazarenos. Intentó también profanar el templo y prendiéndole quisimos juzgarle conforme a nuestra ley. Experimentaremos la misma situación en los tiempos del fin. Se alzarán jueces partiendo de la base de su ley
¿Y qué con la ley de Dios? Así pues, la respuesta de Pablo debería ser también nuestra respuesta en Hechos 24, 11 14. Como tú puedes cerciorarte, no hace más que 12 días que subí a adorar a Jerusalén, y no me hallaron disputando con ninguno, ni amotinando a la multitud, ni en el templo, ni en las sinagogas, ni en la ciudad. Ni te pueden probar las cosas que ahora me acusan. Pero eso te confieso, que según el camino que ellos llaman herejía, hicimos un sermón entero con respecto a eso, se llama Bookends. Así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas en la ley y en los profetas están escritas. Cuántas denominaciones que hoy en día se encuentran sumergidas en confusión babilónica son capaces de asegurar que creen plena y completamente en lo que está escrito en este libro y lo que este libro enseña acerca de la creación hasta el diluvio, incluidos todas las enseñanzas aquí contenidas, sin llamarles fábulas o conjeturas? ¿Acaso pueden hacerse llamarse entonces cristianos? Me gustaría concluir ese sermón con lo que sucedió al final. Sabemos que Pablo fue enviado a Roma y realicé una serie de sermones al respecto que titulé De Creta a Malta, por si quisieran ver esos sermones también. Creta a Malta. En Hechos 27 contiene el tema central de lo que podemos esperar como resultado de este conflicto monumental en el que nos encontramos y que está llegando a punto está llegando al final. Pero no mucho después, dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo. Así que podemos observar que los tripulantes se encontraban en caos, miedo y confusión. Entonces Pablo les cuenta que un ángel se les había aparecido en el barco esa misma noche, diciendo: Pablo, no temas, es necesario que compadezcas ante César, y aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Seremos llevados ante los tribunales de este mundo, seremos presentados ante César, y testificaremos en contra de la ley del César. Por tanto, varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios, que será así como se me ha dicho. Con todo es necesario que demos en alguna isla. Venida la 14ª noche y siendo llevados a través del mar Adriático, a la medianoche los marineros sospecharon que estaban cerca de tierra. Entonces los marineros procuraron huir de la nave y echando el esquife al mar, aparentaban como que querían largar las anclas de proa. Pero Pablo dijo al centurión y a los soldados: si estos no permanecen en la nave, vosotros no podéis ser salvos. Creo firmemente que este será el viaje final del barco del Evangelio. Estamos en disputa con la ley de César y arribaremos a cierta isla. La isla a la que ellos llegaron era Malta. Sabemos que la Orden de Malta es el brazo militar del sistema católico romano. Resulta interesante el hecho de que seremos llamados a confrontar decididamente a este militar romano. Se suscitará una confrontación. ¿Cuál será el resultado? A menos de que permanezcamos en el barco, no podemos ser salvos. Este barco del Evangelio que proclama la ley y el testimonio a todo viviente se hallará en medio de un conflicto con los poderes militares de Roma. Pero dando en un lugar de 2 aguas, hicieron encallar la nave y la proa hincada quedó inmóvil y la popa se abría con la violencia del mar. Las líneas frontales de este barco permanecían inmovibles, mientras que la popa o la parte trasera se desprendía. Esta historia me resulta fascinante. Notemos que la popa se desprendió con violencia de las olas, en el punto exacto donde 2 mares se juntaban. Y me fascina esta historia. Es extraordinaria. Entonces los soldados acordaron matar a los presos para que ninguno se fugase nadando. Pero el centurión, queriendo salvar a Pablo, les impidió este intento y mandó que los que pudiesen nadar se echasen, los primeros, y salieran a la tierra, y los demás, partes en tabla, partes en cosas de la nave. Y así aconteció que todos se salvaron saliendo a tierra. Cuando este barco proclamador del Evangelio choque en oposición directa con este poder que va en contra de la palabra y la ley de Dios, la nave se desintegrará. Pero tenemos que aferrarnos a las tablas. Todas aquellas organizaciones que se hacen llamar la iglesia tienen que apegarse a los principios de la iglesia. Somos adventistas del séptimo día. Y aseguramos, siendo adventistas del séptimo día, al asirnos de esas porciones del barco que sobrevivirán la tormenta. ¿Qué pasó después? Llegaron a tierra firme. Estando ya a salvo, vimos que la isla se llamaba Malta. Y los naturales nos trataron con una poca humanidad, porque encendiendo un fuego nos recibieron a todos, a causa de la lluvia que caía y del frío. De modo que cuando el barco enfrente la tormenta provocada por el poder antes mencionado debido a asuntos relacionados con la ley de Dios,
y en específico por el tema de la observancia del sábado versus el domingo, y el barco se desintegre, el mensaje será llevado a la gente en medio de una lluvia torrencial. ¿A qué tipo de lluvia nos estamos refiriendo en un sentido espiritual? Nos referimos al derramamiento de la lluvia tardía. Entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego y una víbora, huyendo del calor, se le prendió en la mano. Podemos también esperar, por lo tanto, así que la serpiente se nos prenda de la mano. Podemos esperar ser testigos de ser testigos de los artificios del enemigo. ¿Y entonces qué pasará? Cuando los naturales vieron la víbora colgando de su mano, se decían unos a otros, ciertamente este hombre es homicida, a quien escapando del mal, la justicia no deja vivir. Pero él sacudiendo a la víbora en el fuego, ningún daño padeció. La Biblia promete que durante el derramamiento de la lluvia tardía habrá señales y prodigios que acompañarán a los creyentes. La Biblia promete que pisaremos con seguridad sobre serpientes, que al beber veneno no sufriremos efectos. ¿Queremos esas promesas? En aquellos lugares habían propiedades del hombre principal de la isla, llamado Publio, quien nos recibió y hospedó solicitamente 3 días. Y aconteció que el padre de Publio estaba en cama, enfermo de fiebre y de disentería. Y entró Pablo a verle, y después de haber orado, le impuso las manos y le sanó. Hecho esto, también los otros que en la isla tenían enfermedades venían y eran sanados, los cuales también nos honraron con muchas atenciones. Y cuando zarpamos, nos cargaron de las cosas necesarias. Señales y prodigios seguían a los creyentes. Ellos predicaron el mensaje final bajo la influencia del derramamiento del Espíritu Santo. La gente se convirtió. Personas que eran consideradas bárbaras escucharon la verdad del Evangelio y fueron transformadas. Así miles se unían por día al grupo de creyentes. Y podemos esperar atestiguar lo mismo. En Hechos 28, 30 y 31 dice que Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada. ¿Qué hacía Pablo? Y recibía a todos los que a él venían predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo, abiertamente y sin impedimento. Bajo el derramamiento del Espíritu Santo de la lluvia tardía, el poder de Dios diseminará el mensaje acerca del reino y de nuestro Señor Jesucristo. Él es quien nos salva y nos redime a través de su gracia. Predicaremos la justicia de Cristo. Predicaremos acerca de la justicia imputada e impartida. Es decir, que ningún alma es salva por la ley, sino por la justicia de Cristo. Pero también predicaremos acerca de su reino. Es el reino que tiene una ley y un sistema de gobierno, el cual tiene a la ley por fundamento. Obedecemos la ley no porque tenemos que hacerlo, sino porque deseamos hacerlo, dada que es justa, buena, santa y correcta. Que Dios nos dote de entendimiento para poder afrontar el tiempo antes descrito, representado por la lluvia temprana. Y durante el derramamiento de la lluvia tardía podamos mantenernos firmes o fieles, como la brújula al polo, mientras predicamos el Evangelio a un mundo que desfallece. Oremos. Padre Celestial, has delineado todos los detalles del conflicto de los discípulos. Los arrostraron bajo el derramamiento de la lluvia temprana. Creo firmemente que allí lo has hecho para darnos valor, porque la forma en que obras declara que a pesar de que seamos azotados por los pecados, tú puedes curarnos. Creo firmemente que muchos gentiles y mujeres prominentes, y me refiero a las iglesias, se unirán al pueblo de Dios que predica el mensaje final. Pido para que habites con estas personas conforme nos introducimos a los tiempos en los que estamos por venir, que podamos alzar nuestros rostros a ti, de quien solamente proviene nuestra fuerza. Este es nuestro deseo de oración en el nombre de Jesús. Amén.